¿Comenzamos? Sí, perfecto. Bueno, entonces, buenos días a todos, buenas tardes a todos, perdón. En Colombia son las 6 de la tarde, 6 y algunos minutos pasada la tarde. Pues en este momento tenemos 30 personas conectadas con nosotros. Relación a Covasmed es importante no solamente tener en cuenta tópicos relacionados con la medicina transfusional, con la administración, entre otros. Para nosotros también es importante generar algunos elementos para que las personas también se entusiasmen y sobre todo ayuden a crecer el conocimiento que tenemos para la parte de esta área que pues en nuestros países cada vez es más compleja. Para esta ocasión nos acompañan dos expositores de talla internacional. La primera es la doctora Mirta Remesa. La doctora Mirta es bióloga, es doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Ella es speaker internacional y también hace parte del grupo de formación del grupo cooperativo iberoamericano de medicina transfusional GESIAN. Hace algunos meses fue jefe de infecciones transmitibles por la transfusión del Centro Regional de Hemoterapia del Hospital de Pediatría del Garrahan en Buenos Aires. Ese centro de hemoterapia es un centro de referencia en Buenos Aires, especialmente para niños, no solamente desde el punto de vista de medicina transfusional, sino que también tienen banco de cordón umbilical, entre otras situaciones. Entonces, la doctora nos va a hacer presentación de su ponencia, elementos básicos de la investigación, las dificultades que se presentan en países latinoamericanos. Entonces, la doctora Mirta nos va a ilustrar su experiencia, lo que ha observado en nuestros países, especialmente en Argentina. Y posteriormente haremos la presentación del doctor Mitchell, que es conocido en Colombia, pero también ha participado en actividades fuera del país. Entonces, doctora Mirta, la invitamos a que entonces nos presente esta ponencia. Invitamos a todos a tener los micrófonos apagados. Digamos que para el orden, pues podemos mirar si tenemos algunas preguntas, digamos, de relevancia después de la doctora Mirta, si no hacemos una mesa conjunta al final. Lo que buscamos es que puedan hacer contraste de dos miradas diferentes para que al final de eso puedan tener sus preguntas respectivas. Doctora Mirta, muchas gracias y entonces la escuchamos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y bueno, el agradecimiento es mío. Realmente muy contenta de estar aquí en esta reunión. Agradezco a la doctora Marcela García que me ha invitado para exponer aquí en Acobasmet y estoy muy contenta de compartir con todos ustedes y con la talla de los otros expositores y bueno, y agradecida nuevamente. Entonces, lo que se me ha pedido para esta presentación es que les contara un poco la experiencia que hemos tenido desde el GESIAM para lo que es la investigación clínica y epidemiológica. Entonces, en primer lugar, les quería mostrar, todos ustedes creo que conocen de qué se trata el GESIAM, es el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, engloba a todos los países latinoamericanos y también a España, como lo dice su nombre, para mejorar la medicina transfusional y aportar a ella en su conocimiento. Dentro de sus objetivos está la formación de recursos humanos, crear normas de trabajo en medicina transfusional, desarrollar programas de investigación, difundir las publicaciones científicas e intercambiar la información sobre actividades desarrolladas en los países miembros. Eso es lo que encontramos en la página web cuando ingresamos. A lo largo de los años, desde sus fundadores, el Grupo Cooperativo Iberoamericano ha trabajado en todos estos aspectos. Uno de los aspectos que presenta en muchas ocasiones dificultades para desarrollar dentro del GESIAM y colaborar el GESIAM con los distintos países es en la parte de investigación, en el desarrollo de programas de investigación.
Un poco yo quise traer a esta charla, además de contarles lo que está haciendo el GESIAM, del cual en este momento yo soy coordinadora del Comité Científico y de Investigación, pero bueno, hemos tenido excelentes profesionales a cargo de este comité a través de los años, contarles un poco, encuadrar todas estas dificultades que podemos tener desde el GESIAM en cuanto a lo que es el fomento de la investigación, encuadrarlo dentro de la realidad de Latinoamérica. Si bien todos sabemos que en los países latinoamericanos nos cuesta la investigación y nos cuesta llevarla a cabo, tenemos innumerables dificultades desde lo económico hasta en lo personal, en las instituciones, tener pocas plazas para trabajar y demás. Lo que traté de hacer aquí es ponerlo en números, con el trabajo científico basados en lo que cuentan investigadores de relevancia en la región. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos dicen? Latinoamérica, como todos sabemos, incluye una cantidad de países con muchas similitudes, aunque es muy vasta geográficamente. Estos países comparten un pasado histórico y cultural, pero son diversos en muchos aspectos, desde los recursos, sus ingresos, la infraestructura para investigación científica, como también por la variedad de centros académicos y de investigación que poseen. En promedio, los países latinoamericanos invierten un 0,6% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo, mientras que los países de las naciones más ricas invierten de un 2 a un 3%. En comparación con Estados Unidos, perdón, un segundito, perfecto. En comparación con Estados Unidos, Alemania o Japón, los países latinoamericanos cuentan con 10 veces menos investigadores por millón de individuos en su población. Esos son datos concretos que están reflejados en la cita que les pongo aquí debajo. O sea que realmente eso nos está indicando la menor capacidad que podemos llegar a tener en estos países. Aunque hay diferencias en la organización de la investigación biomédica en los distintos países de Latinoamérica, el esquema general es similar. Los investigadores trabajan en instituciones públicas vinculadas o a lo que es público o bien dentro de las universidades, son educadores a su vez dentro de esas universidades y responsables de la formación de nuevos investigadores. En muchos casos son responsables de desarrollo de infraestructura institucional y de múltiples tareas administrativas. Lo mismo pasa en salud con la investigación aplicada. Todos sabemos que los que están dedicados a investigación en salud lo tienen que hacer generalmente junto con lo que es el trabajo asistencial y con las múltiples tareas que tenemos que desarrollar. Los que se han dedicado a investigación lo pueden decir porque así ha sido. Las instituciones privadas, aunque de alta calidad en la educación, en general poseen menor trayectoria en investigación dentro de sus establecimientos. Por lo tanto, las posiciones, los lugares para ocupar estos investigadores son escasos y en muchas ocasiones con salarios muy bajos, en economías en desarrollo y cambios en los presupuestos para políticas de ciencia y salud. Es decir, es muy común en nuestros países que al cambiar los gobiernos cambien las políticas y por ende el presupuesto que se dedica a ciencia y salud. En Latinoamérica, la investigación está financiada esencialmente, en general, por agencias administradas por el gobierno, con escasa financiación derivada de la industria. Eso es también un problema, por ejemplo, en los países más ricos que mencionamos antes, tanto Estados Unidos como Japón o Alemania. En general, la industria fomenta y brinda sus fondos, bueno,
mediante convenios con investigadores relevantes en la materia. Eso hace que el impulso sea mucho mayor. Eso en Latinoamérica es prácticamente inexistente, por lo menos en Argentina es muy difícil. Las organizaciones o instituciones privadas comprometidas en proveer fondos para la investigación biomédica son prácticamente inexistentes, como les decía recién, exceptuando algunas fundaciones que en ocasiones son muy buenas, pero son pocas. Si bien las instituciones académicas tienden a concentrar sus grupos de investigación, una clara falta de representación de masa crítica en investigación en las distintas áreas biomédicas es común en la región. Claro, todo esto hace que no tengamos una masa crítica suficiente. Eso hace que a su vez los investigadores no tengan demasiados pares para relacionarse, discutir sus resultados y proveer a la mejora continua de la investigación. Entonces, ¿qué salidas hay? Bueno, una de las salidas que en varios países de Latinoamérica, tanto en Argentina, pero también en Chile, en México y también en Colombia, en las últimas décadas, las colaboraciones internacionales para el desarrollo de la investigación se ha incrementado desde las organizaciones gubernamentales, sobre todo en estos países que les decía, también en Brasil, me estaba olvidando de Brasil, y eso ha impactado favorablemente tanto en la productividad como en la calidad de la investigación biomédica. Eso es algo a favor que tenemos, pero obviamente es difícil muchas veces de mantener de acuerdo a los gobiernos y la importancia que brinden estos gobiernos a las distintas áreas de investigación. Bueno, desde el GESIAM, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo y en qué estamos embarcados ahora para estimular el desarrollo de la investigación clínica y epidemiológica? Bueno, varias acciones se han puesto en marcha desde hace mucho tiempo, como la colaboración del Comité Científico y de Investigación con otros comités, con todos los comités del GESIAM, aportando al conocimiento científico, realizar revisiones o actualizaciones de trabajos científicos relacionadas todas, por supuesto, con la especialidad, con la seguridad transfusional, y también la formación profesional en investigación clínica y epidemiológica. Con respecto a lo que es la formación se hizo siempre, pero concretamente en los últimos años se ha conformado un curso de formación básica en investigación clínica y epidemiológica, que es un proyecto que fue impulsado, y ahora yo quisiera nombrarla porque realmente ella tuvo mucho que ver en esto, que es la doctora Ana del Pozo, una de las socias fundadoras de GESIAM. Ella tuvo desde hace tiempo contacto con profesionales de la Universidad de California, San Francisco, que estos profesionales, este grupo de profesionales estaba desarrollando una formación en investigación de la cual participé en su momento ya como alumna hace ya unos años, donde lo que se hacía era dar este curso de formación y tratar de hacer convenios con profesionales de distintos países para desarrollar un proyecto conjunto con financiación de la Universidad de San Francisco. De alguna forma se quiso replicar este curso, aunque no siempre es posible desarrollar un proyecto de investigación, pero sí replicarlo dentro del ámbito de GESIAM. El primer curso realmente que tuvo estructura de curso, y ahora vamos a contar cómo fue, se desarrolló durante el 2001, conducidos por la doctora Silvina Cooperman y coordinado por la doctora Marcela García Castro. Este curso realmente fue muy exitoso. Como primera experiencia en pandemia, en condiciones adversas, tuvo un impacto muy importante.
fue la piedra fundamental para realizar ahora un nuevo curso. ¿Y cómo se conformó? ¿Cómo se realizó? Bueno, se utilizó un texto en forma digital, en formato digital, que se llama Diseño de Investigación Clínica. Allí están los autores. Estos autores son todos profesores de la Universidad de San Francisco. Era el mismo texto que utilizaban los profesionales de que yo les contaba que estaban contactados con la doctora Ana del Pozo. La doctora Ana del Pozo trabajaba directamente conmigo, o sea que se promovió ese curso de manera tal que, bueno, fue como nos parecía realmente un texto muy importante, muy bueno, lo adoptamos para el curso del GESIAM. Para ello, o sea, lo que intentamos es que este texto, al ser en formato digital, lo tenían todos los alumnos y al mismo tiempo guiaba el trabajo de los docentes. ¿Quiénes fueron los docentes? Los docentes fueron, en general, profesionales vinculados al GESIAM, todos trabajando en el campo de la medicina transfusional, profesionales de relevancia, y en ese momento también se convocó a una persona especialista en bioestadística que participó en las charlas del curso. Con este mismo formato es que hemos promovido este año un nuevo curso. ¿Cuáles serían los objetivos principales de este curso? Capacitar a los educandos para formular una pregunta de investigación y que puedan analizar la factibilidad de ser desarrollada en un proyecto de investigación, brindar las herramientas para ese desarrollo de un proyecto de investigación a todos los alumnos, teniendo en cuenta todos los aspectos del proceso de investigación, y asimismo brindar las herramientas para analizar y evaluar un trabajo científico con rigurosidad. Todos los conceptos que se brindan en la formación en este curso realmente permiten que el alumno pueda aprovechar cualquiera de los textos, de los trabajos científicos, de los papers que se leen habitualmente, que lo puedan aprovechar con mayor conocimiento. Y al mismo tiempo, una de las cosas que se les debe inculcar a todos los alumnos es que cuando tienen una dificultad o algo que quieran comprender, o bien desarrollar un proyecto de investigación que tiene muchas aristas, puedan acercarse a los mentores, a los especialistas dentro de su ámbito y con ellos trabajar, pero con una cierta formación de base que les va a poder permitir cómo encarar este proyecto. Bueno, entonces los cursos el curso que se ha dado, que fue en el 2021, participaron alumnos de distintos países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay. O sea que los distintos países de Latinoamérica han estado representados. En el segundo curso, en el 2023, que lo comenzamos en octubre, que fue también bastante difícil la selección porque tuvimos muchísimos inscriptos y tuvimos que seleccionar a aquellos que realmente podían trasladar dentro de su lugar de trabajo algunos de estos proyectos que podían estar, en los que podían estar trabajando, podían estar elaborando o realmente era conducente que adquirieran esos conocimientos para desarrollar un nuevo proyecto de investigación en el futuro. Y están participando, mejor dicho, alumnos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. O sea, hay algunas diferencias en cuanto a los países de origen en uno y otro curso, pero mayormente tenemos una buena cantidad de países representados de la región, alumnos de la mayor cantidad de países de la región.
Bueno, ¿cuáles serían los pilares del proceso de investigación que deben los alumnos básicamente? Esto es muy básico, no les voy a contar todo el curso, pero sí que conozcan cuáles son los pilares que tienen que incorporar dentro de este curso. Queremos fundamentalmente despertar el interés por un nuevo aporte que pueden hacer al conocimiento científico. ¿Cómo? Partiendo de lo ya conocido, lo que está publicado en la bibliografía científica, construir un aporte nuevo que va a ser un crecimiento al conocimiento. Y no solamente crecer en el conocimiento, todo esto es en pos de mejorar las políticas públicas de salud. Siempre está pensado en mejorar las políticas o el tratamiento de los pacientes para mejorar la seguridad transfusional. Otra de las cosas que buscamos es incentivar el pensamiento creativo, o sea, crear una pregunta interesante de investigación y ver si es capaz de ser respondida, o sea, si es viable en cuanto al desarrollo de un proyecto científico. Y luego ahí está en la viabilidad el pensamiento práctico, o sea, todo estudio se diseña y se desarrolla utilizando solamente una fracción del mundo real. Eso es lo que tenemos que entender. No vamos a estudiar toda la población, vamos a estudiar solo una muestra, pero de las conclusiones que saquemos de esa muestra, vamos a querer generalizarlo a toda la población general. Entonces, bueno, valga la redundancia. Por lo tanto, el diseño del protocolo es fundamental y tenemos que pensar muy bien en todos los aspectos para que esa investigación sea desarrollada con una metodología que le dé validez interna, o sea, que el ensayo sea válido con respecto a nuestros participantes y validez externa hacia la población en general. Los temas centrales del curso de formación básica en investigación clínica y epidemiológica, para darles un panorama, es cómo se elabora la pregunta de investigación, cómo se eligen los sujetos del estudio y se planifican las mediciones, la preparación y el cálculo del tamaño muestral, o sea, formular una hipótesis estadística y conocer sus principios subyacentes para poder diseñar el cálculo, calcular el tamaño muestral. O sea, ¿cuántos sujetos debemos incorporar en el estudio? ¿Es eso posible desde lo metodológico y de lo económico? Tenemos que verlo desde los dos aspectos. Pero eso es un punto crucial, porque muchas veces deseamos hacer un estudio y no lo podemos realizar porque el tamaño muestral sería demasiado grande. Por otra parte, los diseños epidemiológicos, los distintos diseños epidemiológicos es un concepto importantísimo que incorporan en este estudio, en este curso, y bueno, y saber aplicarlo de acuerdo a la pregunta de investigación. La inferencia causal en los estudios observacionales, el concepto de sesgo y cómo analizarlo. O sea, cómo podemos, dentro de los estudios observacionales, ver las causas de una determinada variable respuesta. ¿Cuáles son las causas de sesgo? Y cómo poder disminuirlo desde el diseño. Después también conocen sobre los diseños de estudios controlados y aleatorizados, sus aspectos, sus consideraciones, que es un tipo de estudio en particular, ya no es observacional, y bueno, eso tiene muchos conceptos dentro, muchas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Y el abordaje de las cuestiones éticas en la investigación clínica, que es fundamental y también lo vemos en este curso. Muy bien, así esto fue muy rápido, pero tenemos que darle curso también al otro expositor. Esto era solo una introducción. ¿Y cuáles son los desafíos futuros dentro de GESIAM? Bueno, entre los deseos y los desafíos futuros, consolidar una masa crítica de investigadores en la especialidad, eso es uno de los desafíos que tenemos y es lo que deseamos. Si este curso se sigue
realizando en distintas etapas en el GESIAM, se va a poder consolidar esa masa crítica que necesitamos para mejorar la investigación en la región. Brindar asesoramiento para los investigadores principiantes, que el comité científico pueda brindar asesoramiento a cualquier investigador que se acerque con una idea, con un proyecto en mente, y le podamos dar todo el asesoramiento y la mentoría en caso que sea necesario. Y a su vez, promover convenios con universidades o agencias de investigación en los distintos países para el desarrollo de proyectos de investigación, siempre en pos de afianzar y mejorar la seguridad transfusional. Bueno, esperemos que el futuro nos permita desarrollar estos desafíos. La cuestión es empezar. Y ya se ha empezado, y creo que promisoriamente, así que bueno, ahora hay que continuar trabajando en eso. Bueno, esto es todo. Doy lugar al nuevo expositor y quedo abierta para las preguntas. Muchas gracias, doctora Mirta. Sí, eso lo que usted ha presentado es para eso tener en cuenta, sobre todo que las personas que tienen ideas pues tienen que buscar mentorías de personas de que tengan experiencia, porque ese tipo de situaciones que uno a veces quiere aclarar y no tiene un adecuado asesoramiento, en vez de generar mayores incentivos en la investigación, eso genera pues un poco de malestar o pérdida de interés. Y lo que estamos buscando nosotros desde comunidades científicas como nosotros es tratar de que las personas tengan acompañamiento y obviamente perpetúen el proceso de crecimiento del conocimiento. Entonces, doctora Mirta, muchas gracias, sobre todo por mostrar el esfuerzo que ha hecho, que decían que ha sido muy importante. Yo también he sido benefactor de algunos de estos cursos y para nosotros ha sido una parte muy importante, sobre todo para homogeneizar que todos tengamos un mismo idioma en todos los diferentes países latinoamericanos. Bueno, entonces ahora continuamos. Perdón, una Dígala. cosa me olvidé que les quiero decir a todos los que están aquí escuchando esta charla, que me siento muy honrada hoy de estar acompañada por el doctor Michel García, que es uno de los docentes de nuestro curso, y José Arnulfo Pérez Garrillo, en este momento nos está acompañando como alumno, que la verdad que le pone toda la garra, pero tiene mucho conocimiento de antes también, lo cual me enorgullece de que esté en este momento compartiendo el curso con nosotros. Y esperamos que otros años algunos de los que están presentes en esta charla se puedan incorporar. Sí, eso es lo Muy importante, bien. doctora, porque, o sea, de pronto desde la universidad uno puede traer un concepto o puede traer, digamos, pues sí, un concepto, una idea sobre la situación, pero ya cuando uno está en terreno la cosa va cambiando y sobre todo que nuestra práctica es tan estrecha, es difícil conseguir personas expertas, entonces por eso es que uno trata de vincularse a ese tipo de situación porque ya el pensamiento queda un poco mejor dirigido. Entonces, esa es la ventaja de que instituciones como GESIAN, como Acobasme, la ABB y el ISBT ofrezcan ese tipo de cursos, porque ya están orientados y permiten que las personas tengan más claro lo que se va a hacer, más direccionado, que no sea una idea tan dispersa. Muchas gracias, doctora Mirta, por el comentario, porque nosotros también Exacto. nos estamos muy contentos de ese concepto. Bueno, entonces Sí, la verdad que continuamos con el doctor Michel García. El doctor Michel García, él es médico de la Universidad Nacional. Él tiene doctorado en ciencias biomédicas de la misma universidad. Actualmente es docente, es coordinador de la unidad de fisiología de la Universidad de Rosario de la sede de Bogotá. Y también es contratista del Instituto Nacional de Salud. Él apoya el área de hemovigilancia, todo lo que es relacionado con la parte médica relacionada con la coordinación de red de banco de sangre y servicios de gestión pretransfusional, y también nos apoya también en apoyo en los reportes de CIEVI y en la parte de análisis de esta información. Entonces, el doctor Mitchell nos va a compartir con su presentación Líquido Rojo, Ideas Brillantes, Perspectivas Actuales y Futuras de la Investigación en Sangre en Colombia. Entonces, doctor Mitchell, muchas gracias y pues vamos a escuchar las ideas
quiera aportar. Gracias. Doctor Pérez, muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes, buenas noches. Con esa presentación inicial, agradeciendo a la doctora Mirta la presentación de preámbulo, aprovecharé para iniciar con una serie de declaraciones. En primer lugar, no represento la posición oficial ni de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, ni del Instituto Nacional de Salud, ni de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. En segundo lugar, debo declarar que en el año 2021 brindé una conferencia para los laboratorios OUT y en el año 2022 para la corporación Cerus, ambas relacionadas con la hemovigilancia e infecciones transmitidas por transfusión. Para la presentación del día de hoy, les voy a proponer que nos concentremos en dos objetivos. El primero de ellos es describamos el porcentaje de aporte de Colombia a la investigación científica mundial y en segundo lugar, puntualicemos precisamente todo ese vasto mundo que implica la investigación científica en el componente de la sangre, tanto en los bancos de sangre como en la medicina transfusional y en la terapia celular. Arranquemos entonces con esta pregunta. ¿Qué tanto aporta Colombia a la investigación científica mundial? Y quisiera pedirles su ayuda. Por favor, si tienen la posibilidad, con sus dispositivos móviles, escaneen ese código QR o si no pueden hacerlo, tienen alguna dificultad, les voy a escribir por el chat para que ingresen al siguiente vínculo. Y en ese vínculo, por favor, escriban el código que ya se los voy a anotar para ver si pueden ingresar. Cualquiera de esas dos modalidades, lo único que les pido es introducir el número de registro y les va a pedir un nombre. Puede ser alguna letra del alfabeto o como quieran ustedes aparecer en esta actividad. Muchísimas gracias a las personas que ya tenemos interactuando. Está por ahora Marcela, Diego y otra persona que no alcanzo a ver, 1194. Vamos a dar unos 30 segundos más para ver si alguien desea participar en el proceso. Son básicamente 3 preguntas que nos van a servir. Por un lado, establecer actividad interactiva con todos ustedes que, como destacaba la doctora Mirta, son fundamentales para poder consolidar lo que ella resaltaba de la masa crítica que con el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Medicina Transfusional y ACOVASMED se está tratando de mantener y amplificar. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Dado que el tiempo es corto, vamos a arrancar entonces con las 8 personas que ya están inscritas. Si alguien quiere hacerlo, unirse, puede hacerlo mientras vamos contestando. No hay ningún inconveniente, el código les va a aparecer en la parte de abajo. Entonces, pregunta número 1. El tema es investigación científica en Colombia, pero arranquemos con la primera. Dice: ¿qué porcentaje de la investigación científica mundial aportó Colombia según la información establecida en el año 2022? ¿El 0,4% del total, el 4% del total, el 15% del total o el 20%? En sus dispositivos les va a aparecer un color con una figura geométrica. Por favor, seleccionen la que creen es la correcta. ¿Qué tanto aportó Colombia? Se nos acaba el tiempo. Y bueno, en este caso, 2 personas acertaron diciendo que era el 0,4%. Eso es cierto. Bueno, somos cerca de 8.000 millones de habitantes en el planeta. Colombia constituye más o menos 52 millones de personas, Latinoamérica 660 millones de personas. ¿Quién va liderando este ranking en este momento? Angie. En segundo lugar, 1194, 135 y en tercer lugar, Diego. Pregunta número 2. ¿Será verdadera o falsa esta afirmación? Dice: ¿existe una relación directamente proporcional entre el Producto Interno Bruto de un país y el número de investigaciones científicas generadas? ¿Qué dicen ustedes? Azul, si creen que esa afirmación es verdadera, o rojo, si creen que esa frase es falsa. Creo que la doctora Mirta les dio algunas pistas al respecto. Hagan sus apuestas, por favor. Y nos queda un segundo, ya hay 14 personas participando. ¡Excelente! 9 personas acertaron, es cierto. Mientras más dinero tenga un país, mayor capacidad puede destinar a la generación de investigación científica. ¿Cómo va nuestro ranking? Bueno, asumió el primer lugar 1194, 135, MI segundo lugar y Cristian tercer lugar. Y la que define esto, se nos acaba el tiempo. ¿Qué instituciones colombianas registran la mayor cantidad de publicaciones científicas internacionales en el ámbito de sangre?
Tenemos la Fundación Cardioinfantil, Fundación Valle de Lili, Clínica Sommer, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Investigación en Salud, Cruz Roja Colombiana e Instituto Nacional de Salud, Fundación Santa Fe, Cardiovascular de Colombia, Hospital Pablo Tobón Uribe, o Imbanaco, Sommer o San Vicente Fundación. Hagan sus apuestas, por favor. La respuesta correcta, únicamente una persona acertó. IDVIX, Cruz Roja Colombiana, Instituto Nacional de Salud. Puntualmente, las demás instituciones forman parte de un ranking muy prestigioso que establece que entre el 41 y el 49% de las mejores clínicas y hospitales de Latinoamérica forman parte del territorio colombiano. ¿Cómo quedó en nuestro ranking? Entonces, MI, felicitaciones, primer lugar, 1194 en segundo lugar y Cristian, tercer lugar. Muchas gracias a todos por esta primera parte. Vámonos ahora entonces con los datos. Veamos aquí, ¿qué relación existe entre el Producto Interno Bruto de un país y el número de publicaciones? Esta es la información según el Fondo Monetario Internacional al año 2023. Se estima que en el mundo hay una riqueza total de 104 trillones de dólares, de los cuales el país con la mayor riqueza, los Estados Unidos de América, seguido de China, Alemania y Japón. Dado que la conferencia gira en torno a Colombia, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tanto aporta Colombia al mundo en términos de riqueza? Estamos en el lugar número 43 con 363.000 millones de dólares. Solamente para que dimensionemos en términos de contraste. Para el año 1960 versus el año 2022, la China logró multiplicar su Producto Interno Bruto 49 veces, mientras que Colombia lo aumentó 3.5 veces y los Estados Unidos de América 3.3 veces. Pero esa no es la pregunta. ¿Hay cuánta riqueza? Sí, y aquí comienzo a excusarme por ustedes porque esta presentación tiene una gran cantidad de limitaciones metodológicas. Dependiendo a quién le pregunten ustedes, les va a dar una respuesta. En este caso, yo quise preguntarle a una entidad internacional, dígame por favor cuáles son los países que publican más documentos científicos. Y utilicé esta página que se llama el Simago Jordan. A partir de esto, entonces, me obtuve esta información. El país que más documentos publicó al año 2022 fue los Estados Unidos de América, segundo lugar China, tercer lugar Reino Unido y así progresivamente. Si ustedes cotejan las dos tablas, pueden identificar que 9 de los 10 países que tenían la mayor riqueza son los que más artículos están produciendo, con una única excepción, ¿cuál? Brasil, que fue reemplazado por Australia. ¿Qué lugar ocupa Colombia? El puesto 48, 168.000 documentos científicos. Pero una cosa es publicar documentos, ¿cierto? No siempre el publicar documentos se asocia con un impacto para la comunidad científica. Hay un índice que se llama el índice H y es cuando yo publico un artículo científico o una patente, ¿qué tanto los otros investigadores la utilizan? Y ustedes se dan cuenta aquí que el índice H es más poderoso, en donde una publicación adquiere una relevancia indispensable para la comunidad científica. El índice más alto lo tiene los Estados Unidos de América, seguido del Reino Unido, Alemania, Canadá y así progresivamente. En este caso, 6 de los 10 países más poderosos en términos económicos tienen los índices H más elevados. ¿Qué lugar ocupa Colombia? 46 con un índice H de 372. Vámonos ahora con un comparativo en términos de distribuciones. Arranquemos con el color naranja. ¿Qué tanto aporta Colombia a la investigación científica con nuestros pares, los otros 610 millones de habitantes de Latinoamérica? Nosotros publicamos cerca del 8,9% del total. En términos poblacionales somos el 8%. Eso quiere decir que publicamos un poquito más que el número de habitantes esperado. En términos de Iberoamérica, el 5% aportamos. En términos de la Organización para el Desarrollo Económico, 0,8%. Y a nivel mundial, una de las cifras que les preguntaban en el Kahoot, el 0,4%. Estos datos, nuevamente, obtenidos de la página del Simago Journal. Pero, ¿y en qué publicamos nosotros? Si ustedes se dan cuenta, hay una lista relativamente exhaustiva de materias que se evalúan desde la agricultura y ciencias biológicas hasta las ciencias en veterinaria. Pero, ¿dónde está la mayor cantidad de artículos?
Hay una barra en verde que mientras más grande implica mayores publicaciones. Medicina ocupa el primer lugar. Generamos muchos documentos allí. En segundo lugar, veterinaria. Tercer lugar, ingeniería. Y en cuarto lugar, las ciencias biológicas y de la agricultura. Ahora, ¿qué instituciones a nivel nacional son las que más producen estos documentos científicos internacionales? Y aquí nuevamente me excuso porque muy probablemente alguien va a decir, pero usted tiene un sesgo. Sí, lo declaro, tengo un sesgo. La información que les estoy presentando nuevamente es obtenida de la página del Simago Journal. En este caso, la institución número 1, según los índices o criterios que establece esta institución, es la Universidad Nacional de Colombia, seguida de la Universidad de Antioquia, la Alianza de Diversidad Internacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, el Instituto Nacional de Salud, la Universidad del Rosario, la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad de la Costa. De las 10 instituciones, 3 son institutos o asociaciones, las otras 7 son universidades. Pero bueno, ¿qué tal si le pregunto a otra entidad? ¿Cuáles son las instituciones más importantes en investigación científica? Y aquí otro ranking, este es tomado de las universidades top a nivel mundial, referido a Colombia, nos dice que la Universidad de los Andes es la número 1, la Nacional la segunda, Pontificia Universidad Javeriana tercera, y así progresivamente. Pueden ustedes notar que en este caso solamente aparecen universidades. Ahora bien, las universidades están constituidas por individuos. ¿Cuáles son los investigadores que más publican? Arranquemos con la que nos decía Simago Journal, es la universidad que más publicaciones presenta. Tenemos a la Universidad Nacional de Colombia y el investigador con más citaciones por otros pares internacionales es el doctor Carlos Andrés Castañeda Orjuela, que tiene 132.688 citaciones, seguida por Diego Milanés y Omar Darío Cardona. ¿En qué publica el doctor Castañeda? Habitualmente epidemiología, economía en salud, modelamiento, análisis de datos, mientras que el doctor Milanés en física de partículas elementales y el doctor Cardona en manejo de desastres. Una nota curiosa. La doctora Jennifer Doudna, que junto con Emmanuel Charpentier recibieron el Premio Nobel de Química en el año 2020 por el descubrimiento de la técnica de CRISPR-Cas9, tiene un índice de citación de 119.000. Así que el doctor Castañeda supera esa cifra. Segundo lugar, Universidad de Antioquia. ¿Cuáles son los investigadores top en este lugar? El doctor Ruiz Álvarez, que sus investigaciones van en torno a la física de partículas. Doctor Mejía Guisao, física de energía de altas partículas, y el doctor Parra Vergara sobre la filogenética, ecología y las coloraciones. Para la Pontificia Universidad Javeriana tenemos al doctor Barrero con factores humanos ergonómicos, el doctor Castro Gómez, teoría crítica, historia de las ideas y estudios decoloniales, y en tercer lugar, una investigadora a la cual escuchamos muchísimo durante la pandemia por COVID-19 en Colombia, la doctora Zulma Cucunúa, que sus temas de investigación son la salud pública y las enfermedades infecciosas. Para la Universidad de los Andes, el investigador hasta donde yo tengo conocimiento con mayor número de citaciones, el doctor Sanabria, sobre física de partículas, física nuclear, astrofísica y cosmología, el doctor Negret sobre física de altas energías y cosmología, y la doctora Sarmiento sobre salud pública, actividad física, medicina y enfermedades crónicas. Y finalmente, la Universidad del Rosario, la doctora Pinto Rivero, sobre la medicina comunitaria, el doctor Méndez Álvarez, la cultura organizacional, y el doctor Pardo Oviedo sobre investigación clínica, filosofía de las ciencias, educación médica y medicina crítica. Eso refiriéndome puntualmente a las universidades. Aquí esta información se las presento tomado de la página de Google Scholar, nuevamente un sesgo, y es que es difícil poder unificar el número de investigadores según el sitio donde se encuentra. Se supone que nosotros tenemos el Ministerio de las Ciencias y aquí hay una gran cantidad de información útil. Entre ellos les muestro la hoja de ruta. Ustedes entran por oferta institucional,
se van a todas las convocatorias y pueden ver actualmente, o bueno, hasta el 17 de noviembre, que fue cuando generé esta captura de pantalla, las convocatorias que están disponibles. En este momento la última se abrió el 17 de agosto del año 2023. Esto para enfatizar lo que mencionaba la doctora Mirta, y es que en términos de recursos es indispensable contar con ellos para poder ejecutar las investigaciones. También pueden encontrar ustedes en la página del Ministerio de las Ciencias, la ciencia en cifras, y pueden ver aquí, en función del tiempo, arrancando en el año 2010 y hasta el año 2023, el presupuesto que Colombia le ha destinado a la investigación. En color azul, para la generación de nuevos investigadores, la expansión de recursos e infraestructura, y en color amarillo, el mantenimiento. Si ustedes se dan cuenta, se ha incrementado desde el año 2022 al año 2023, pero desde entonces, si vemos la imagen global, ha estado girando en torno a los 350.000 y 450.000 millones de pesos. Ahora, ¿en qué se distribuye ese dinero? Básicamente, la mayor parte, el 50%, es en el apoyo para la formación de estudiantes de maestrías y doctorados. En segundo lugar, mejorar la calidad y impacto de la investigación. Y en tercer lugar, el desarrollo de sistemas e instituciones habilitantes. Ahora bien, el Ministerio de la Ciencia identifica que hay actualmente 6.160 grupos de investigación, y es fundamental porque, como lo mencionaba la doctora Mirta, necesitamos una masa crítica para que, si yo tengo una idea, necesito a alguien que me supervise o me audite y que me pueda plantear otros puntos de vista que yo potencialmente no había contemplado. Esos grupos de investigación, Colciencias los agrupa en varias categorías. La más alta es el grupo A1, o la categoría A1, en donde se encuentran actualmente 849 investigadores y sus grupos, y la que tiene una categoría de semillero que está iniciando, 531. Esos grupos de investigación, ¿qué líneas temáticas manejan? El 37% corresponden a ciencias humanas, sociales y de la educación. Lo que nos interesa el día de hoy, ciencias básicas y clínicas, corresponden al 17%, la innovación en salud y ciencias básicas el 10%. ¿Cómo se distribuyen los investigadores? MinCiencias, nos clasifica los investigadores eméritos, que son los de más alto grado, seguidos de los junior, investigadores asociados y investigador asociado, y cuarto lugar, los investigadores junior. En total tenemos 20.600 investigadores reconocidos. Yo estoy seguro que somos muchísimos más, pero de nuevo esto depende de que las personas se suscriban al Ministerio de las Ciencias, coloquen la información y por tanto haya trazabilidad. La mayoría de los investigadores en Colombia tenemos formación o de doctorado o de maestría, y el 40% corresponden a la población femenina. Cuando tratamos de identificar qué implica para MinCiencias la generación de nuevo conocimiento, que es donde se produce el 52% de los eventos, la mayoría de los eventos son artículos de investigación. Y algo que es fundamental para generar recursos y financiación en el largo plazo, las patentes tanto de invención como de modelamiento, tenemos una cantidad muy baja. Creo yo que ahí es una oportunidad de mejora importante. También PubIndex nos indica cuáles son las revistas que respecto al ámbito internacional tienen mayores repercusiones para los investigadores. Únicamente tenemos 7 revistas, casi todas del ámbito social o económico. Pero si le preguntamos nuevamente a Simago Journal, aquí encontramos las revistas que no necesariamente coinciden con el registro de PubIndex. No obstante, si ustedes se fijan, no hay ninguna que corresponda puntualmente al ámbito de sangre. Para acabar esta primera parte, entonces podemos decir como conclusión número 1 que existe una relación directamente proporcional entre el Producto Interno Bruto de un país y el número de publicaciones científicas que se generan. Segundo, que Colombia aporta el 0,4% de productos de investigación a nivel mundial. Y tercero, que medicina, ciencias sociales e ingeniería son los temas sobre los que los investigadores más publican. Vámonos ahora con el segundo punto. ¿Cuál es el aporte de los investigadores colombianos a la medicina transfusional, banco de sangre y terapia celular? En este caso, nuevamente, me basé en Simago Journal para que me dijera de
la sangre. ¿Cuáles son las revistas en donde se publica lo que termina cambiando a todas las personas investigadores que trabajamos en el área? La más importante es la revista de cáncer para médicos clínicos de los Estados Unidos de América. Segundo lugar, los anales de oncología. Si ustedes se fijan, de las 10 revistas allí mostradas, 5 pertenecen al Reino Unido y 5 pertenecen a los Estados Unidos de América. Pregunta, ¿será que hay alguna de Latinoamérica? ¿Sí o no? Hay 134 en total que vale la pena destacar según esta estructura. ¿Dicen ustedes que sí o no? No los leo en el chat. Nadie escribe nada. Me dejaron solo, me abandonaron. ¿Alguna latinoamericana? Bueno, en realidad tenemos únicamente una revista latinoamericana y es la de revista de hematología, transfusión y terapia celular publicada por el Brasil. Aquí debo yo destacar alguna cosa y es Colombia tenía por parte de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional al Día, que era una revista en donde fue una de las primeras en donde yo publiqué mientras era estudiante de medicina. Lamentablemente, y creo yo, la doctora Mirta ha enfatizado en varios de los puntos que terminan ocasionando que este tipo de publicaciones fundamentales para los investigadores, para que hagamos intercambio de información, pues desapareció, o al menos que yo tenga conocimiento, no pude identificarla. Si es el caso, ustedes, por favor, a Covasmed me corrigen con muchísimo gusto. Declaro nuevamente que tengo la limitación, solamente les puedo mostrar a lo que tuve acceso. Pero Acobasmed se ha venido transformando y las revistas tienen una serie de características relativamente rigurosas, complejas metodológicamente, difíciles de gestionar, de tal manera que optaron por otro formato, que es el de las presentaciones, los webinars. Y entonces estos webinars se han venido constituyendo en el canal de YouTube, que es gratuito, para que las personas que quieran aprender sobre un tema puedan visualizar. Lamentablemente, nuevamente, uno quisiera que este tipo de publicaciones fuera un poco más frecuente en el tiempo, porque si ustedes se fijan, al menos a lo que yo busqué a la 17 de noviembre, para el año 2023 solamente se identifiqué 3 conferencias, una en donde estaba la doctora Marisabel Bermúdez y el doctor Pérez Carrillo el día de hoy como ponentes, el doctor Armando Cortés y la contador Edgar Roa en segundo lugar, y la última conferencia que estaba disponible, profesor Martín Gómez y la investigadora de Cruz Roja Valle, Luisa Fernanda Ospina. Pero pues si uno quisiera que esto fuese un poco más frecuente. Ahora bien, ¿cuáles son los investigadores, al menos que yo pude trazar en este momento, están generando documentos de aporte para el campo de la sangre en Colombia? Debo aquí declarar un sesgo. Utilicé 3 metodologías. Nuevamente le pregunté a Google académico como primer criterio. Segundo lugar, busqué en las revistas en donde habitualmente yo hago contribuciones, y particularmente Transfusion, Fox Sanguinis. Y en tercer lugar, le pregunté a la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos de América si había publicaciones de investigadores en Colombia. Créanme que es un poco engorroso hacer esta tarea. Quisiera haber podido buscar más y les pido excusas nuevamente porque seguramente estoy casi 100% seguro que hay investigadores que seguro están aquí y que no van a aparecer. La limitación metodológica. Otro criterio que definí es: solamente aparecerán aquellos que desde el 2020 en adelante han publicado algo. Los demás, pues sí, seguramente han contribuido, pero yo soy de los que pienso que uno no puede vivir de glorias pasadas, de tal manera que si no contribuye globalmente, pues necesariamente hay que hacerse a un lado o hay que renovarse con otros grupos. Entonces, en este momento, mi colega de la Universidad de El Rosario, la doctora Adriana Urbina, es la que pude identificar, tiene más publicaciones en el campo de los bancos de sangre. Ella, hasta donde tengo conocimiento, fue la única, junto con Cruz Roja Colombiana, en presentar trabajos en el Congreso de octubre del 2023 en la Asociación para el Avance de la Sangre y las Bioterapias, y sus investigaciones giraron en torno puntualmente a los arbovirus,
a los donantes de plaquetas y a las discrepancias en los RH. También hay otra serie de publicaciones que desde el Instituto Nacional de Salud se había identificado para el año 2018-19, si no me equivoco, a través del Sistema de Información y Hemovigilancia, discrepancias entre los donantes. Me explico. Un banco de sangre dice, para mí, Michel Andrés García Otálora es RH positivo. Y yo me voy al banco de sangre número 2 a donar, y ese banco de sangre número 2 dice, para mí, Michel Andrés García Otálora es RH negativo. Y uno dice, un momento, pero o es positivo o es negativo. ¿Será que puede ocurrir ese tipo de cosas? Y desde CIALI, pues obviamente, como se sube información de todos los bancos, es un dolor de cabeza ese tipo de circunstancias. El grupo de Cruz Roja Colombiana ha hecho dos hallazgos importantes. Instituto Nacional de Salud compartió esa información de las discrepancias para múltiples actores, pero al menos que yo tenga conocimiento, el grupo de Cruz Roja Colombiana ha sido de los que ha identificado puntualmente por qué ocurren esas discrepancias, y gracias a ello entonces identificaron un caso de una variante Crawford que explicaba por qué la discrepancia, o la presencia de, se me perdió por acá, la identificación de un RH mode, una expresión débil por la cual hay discrepancias. También la doctora Urbina ha publicado respecto a la tamización de pruebas de amplificación isotérmica para malaria, patrones de referencia y hemoglobina baja en donantes repetitivas de plaquetas y el uso de inactivación de patógenos. Tenemos aquí también como segundo investigador que yo pude hacer trazabilidad, que desde 2020 en adelante ha publicado datos, el doctor Pérez Carrillo, que tenemos el honor de contar aquí con él, particularmente los documentos en torno al análisis de metodología en bancos de sangre, los métodos semiautomatizados para su procesamiento, también junto con otros investigadores de Latinoamérica. Debo destacar que el doctor Pérez Carrillo es bastante activo en las redes de trabajo tanto de Latinoamérica como de los Estados Unidos de América y europeas, lo cual creo yo que es fundamental para que podamos establecer estos puentes y se puedan hacer asociaciones. El último trabajo que también hizo una contribución en AABB en torno a los tipos de cuestionarios que se hacen en Latinoamérica. También publicó respecto a la utilización de una estrategia restrictiva en un hospital, uno de los hospitales que más transfunde y tiene complejidades en el país. Este tema, créanme, es uno de los que desde Instituto Nacional de Salud se considera fundamental y relevante, toda vez que de nada sirve colectar mucha sangre si esa sangre no se utiliza de manera adecuada. El tamizaje molecular en el contexto de la seguridad transfusional, tanto la doctora Urbina como el doctor Pérez Carrillo han dado ponencias en distintos escenarios a los cuales yo he tenido percepción, que tratan de indagar respecto a si la inactivación de patógenos, bien sea con luz ultravioleta, riboflavina, entre otros, Teraflex, pueden funcionar como una estrategia particularmente para el plasma y las plaquetas. Sabemos que hay unas limitaciones físicas para que puedan entrar a los glóbulos rojos, y eso establece que, por ejemplo, para el caso de parásitos como la babesia y la malaria, tengamos una limitación fundamental. También el doctor Pérez Carrillo es un fanático que hace bastante promoción del sistema de hemovigilancia colombiano, del cual yo personalmente me siento extremadamente orgulloso, y ha hecho contribuciones al Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, también al sistema de salud colombiano en el componente de sangre, y la revolución de las tecnologías 4.0 para poder optimizar los servicios de salud. También en el caso de la Fundación Valle de Lili tenemos a la doctora Marcela Quintero Santa Cruz. Ella ha contribuido junto con otros investigadores, particularmente en identificar esas discrepancias que se presentan, los anticuerpos irregulares, y durante el año 2020 hizo una contribución extremadamente importante. De hecho, fíjense ustedes el número de citas que tiene ese documento, y es el potencial peligro que representó el desabastecimiento
de la sangre por falta de donantes, porque todos terminamos enclaustrados en nuestras casas ante la pandemia por COVID-19 desde la perspectiva obstétrica. También la doctora Quintero Santa Cruz ha hecho algunos aportes para tratar de estimar la prevalencia de los fenotipos null negativo, A negativo, B negativo entre la población del sureste colombiano, lo cual resulta fundamental para poder identificar y caracterizar a estas poblaciones, y su contribución del 2020 en torno a la tendencia de la seroprevalencia de Chagas en los donantes de sangre. Tenemos a la doctora María Isabel Bermúdez Forero en el Instituto Nacional de Salud, la coordinadora de la red Bancos de Sangre. Las contribuciones que ha hecho particularmente, creo que la primera ha sido en el año 2021 sobre la contaminación bacteriana y la sepsis. Ahí se hizo una revisión respecto a qué tanto los países de Latinoamérica utilizan las estrategias que tienen los países europeos y de Norteamérica para identificar si hay contaminación en los componentes. La conclusión a la que se llegó es que falta mucho por hacer, y particularmente el tema de la hemovigilancia, que es lo que lidera CIEVI, es un punto en el cual hay que trabajar bastante. Muy parecido a la línea que hizo la doctora Quintero, pero de manera expansiva, dado los privilegios que tiene CIEVI, se realizó el efecto, la caracterización tanto en la colecta como en la utilización de los hemocomponentes durante la pandemia. Este documento, que tiene 8 citaciones, fue uno de los que primero se publicó a nivel internacional, demostrando los cambios que se presentaban en las clínicas, hospitales y bancos de sangre y servicios de gestión pretransfusional en Latinoamérica, y por tanto fue merecedor a uno de los reconocimientos por parte de la revista Transfusion Medicine como uno de los artículos más descargados y citados de ese año. Tercer documento que publicó la doctora Bermúdez y su equipo de trabajo, la cuantificación de desechos. Dado que tenían en el equipo había un ingeniero ambiental, una pregunta que siempre surgía en el aire y bajo el contexto de las actividades humanas industrializadas pueden potencialmente generar productos contaminantes: ¿qué tanto contribuía los bancos de sangre, clínicas y hospitales desde la perspectiva de la sangre? Y el último, el año 2023, un trabajo que en mi opinión personal es monumental, demostrando cómo se pueden articular tanto los bancos de sangre, las clínicas, hospitales, el sistema de vigilancia en salud pública, la cuenta de alto costo, las EPS, para consolidar toda la información disponible y poder garantizar que personas que realizaban antes del sistema de información de hemovigilancia donaciones de manera indiscriminada sin notificar se pudiera reducir. También tenemos como investigador relevante en el ámbito de la sangre el doctor Mauricio Beltrán, quien actualmente está en la Organización Panamericana de la Salud. Él, desde el año 2005, comenzó, bueno, creo que mucho más, me excuso si el doctor me escucha. En el año 2005 publicó un tema respecto a cuál era la prevalencia de hepatitis C en los politransfundidos. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2022 sigue con esa línea de trabajo. En la reunión nacional de noviembre del 2023 se llegó a un consenso de que se iba a cambiar el término de politransfundidos por multitransfundidos, que para Colombia implicará la administración de 6 o más hemocomponentes en un individuo. Y otro artículo que, si ustedes se dan cuenta, ha sido de los más citados, porque pues está publicado nada más y nada menos que en el New England Journal of Medicine, que yo como investigador, si publicara en Nature, en Science o en el New England, ya puedo decir, he logrado algo en la vida, ¿sí? El doctor Beltrán logró una publicación haciendo un trabajo articulado con investigadores de los CDC para identificar qué pasó con la pandemia, con la epidemia de virus del Zika en la población colombiana. También tenemos aportes de la doctora Toro Espinosa en torno a los estudios inmunohematológicos, y ella se vio involucrada junto con otros investigadores como el doctor Vallejo en identificar el primer caso que hasta ahora yo tengo conocimiento de un fenotipo Bombay a las personas a las que un RH o un RHD negativo o no les sirve, básicamente porque carecen de una fucosa y por tanto tienen anticuerpos anti-H. Entonces, este trabajo fue
fundamental para poder caracterizar a esta población, y la doctora Toro Espinosa también ha publicado artículos respecto a la necesidad de mejorar la detección de aloanticuerpos, particularmente en la población materna. Y otro documento de la doctora Junca en la Hospital de la Samaritana en cuanto a la identificación de variantes del grupo del RH, el RHAG, un fenotipo null. Sabemos que el fenotipo RH está determinado por el D, el C y el E, pero para que ellos puedan expresarse en la membrana se necesita el RHG. Si no hay RHG, ninguno de los otros aparece y por tanto se denominará fenotipo null. Y en terapia celular, bueno, sin duda el centro o el instituto que marca la parada, creo yo, en Colombia y en buena parte de Latinoamérica es el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, liderado por el doctor Bernardo Camacho, pero que tiene asociados varios investigadores, entre ellos la doctora Perdomo Araciniegas, que el último artículo publicado gira en torno a las células mesenquimales estromales de tejidos periféricos y como una alternativa para la expansión hematopoyética y en las células madre de cordón umbilical. En este momento, uno podría tener dos aproximaciones para resolver el problema, y es cuando un paciente tiene una hemorragia, si no le colocamos sangre, lo más probable es que se muera. ¿De dónde estamos sacando actualmente la sangre? De los donantes, pero los donantes tienen una serie de características A, B y C que pueden limitar su utilización. ¿Qué pasaría si utilizáramos un método alternativo y lográramos, independientemente de los donantes, tener una industria constante de producción de células, idealmente O negativo? Creo que estas investigaciones son fundamentales porque van dirigidas hacia esa directriz. El grupo de IDBIX es el de los más activos en terapia celular. Tiene en conjunto 21 publicaciones desde el 2020 hasta el 2023, según la información que está disponible en PubMed. El grupo de IDBIX también, acorde a los lineamientos que estableció el Instituto Nacional de Salud, participó en un trabajo colaborativo nacional e internacional para, en la pandemia de COVID-19, establecer si el uso de plasma convaleciente funcionaría como una estrategia ante la desesperanza de que no había vacunas para tratar a los individuos. Conclusiones entonces del objetivo número 2. No existe una revista nacional que compile el histórico de investigaciones realizadas en el campo de bancos de sangre, medicina transfusional y terapia celular. Existe un canal de YouTube para la publicación regular de los avances en sangre y Latinoamérica, pero su publicación no es regular. Si pudiera hacerlo más frecuente, chévere. Tercero, no existe un repositorio nacional de investigadores que trabajan en temas de sangre, lo que dificulta el rastreo de actividades. Y, como lo decía la doctora Mirta, si queremos hacer masa crítica, si alguien joven que está queriendo aprender al respecto quisiera vincularse, pues no tiene en este momento un panorama claro. Creo que Acobasmed tiene ahí un nicho fundamental para decir: yo asumo ese referente y le puedo mostrar a las personas que quieran aprender a investigar o que quieran meterse a alguno de los temas que les mostré el día de hoy y otros que seguramente se me escaparon, pueda resultar más fácil. Cuarto, la investigación en Colombia se centra en actividades principalmente de donación de sangre y en menor medida en el uso de los hemocomponentes. Creo que desde el año 2019 el Instituto Nacional de Salud ha hecho una labor fundamental para poder expandirlo. En el año 2018, si ustedes se fijan, solo había un informe nacional de bancos de sangre y servicios, y el informe de bancos de sangre y servicios era 90% bancos, no, 95% bancos y 5% servicios transfusionales. Existen, están aquí, pero desde el año 2019 se ha venido diferenciando. Ya hay 2 documentos y cada vez hay más información fundamental al respecto, todo gracias a las más de 600 instituciones prestadoras de salud que confían en el sistema de información en hemovigilancia y los 84 bancos de sangre que juiciosamente notifican información. Y última, únicamente el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, hasta que yo tengo conocimiento, trabaja en terapias, en proyectos de terapia celular. Algunas preguntas que, en mi opinión, algunas quedan por resolver. Primero, el cambio en el lineamiento de selección de donantes para incluir a la población LGBTI y otras modificó la reactividad y positividad de las unidades colectadas. No lo sabemos. Ahora,
según los datos que mostró la doctora Bermúdez en la reunión nacional del 2023, indicó que la reactividad en 2021 y 2022 se mantenía en 3,1%, luego uno podría inferir que no, pero pues toca esperar, porque la doctora Bermúdez también soltó una bomba ese día en donde estableció que tentativamente proyectado con unos cálculos de las entidades que hacen NAT, que no son todas en el país, 8, si no me equivoco, la doctora Bermúdez me corregirá, habría una ventana inmunológica de 54 eventos. 54 eventos, simplifiquémoslo. Se le pasaron las pruebas serológicas y se le colocaron a los pacientes. ¿Eso se infectaron esos pacientes? No sabemos. Pero si hubo un fraccionamiento de 3, quiere decir que podría haber potencialmente 150 pacientes. No lo sabemos. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se han identificado casos de infecciones transmitidas por transfusión secundarias, hepatitis B y C, cuando todos los demás países dicen que es mucho más frecuente que VIH y que malaria? Tercero, la población colombiana está envejeciendo y la tasa de donantes menores de 30 años se ha venido reduciendo. ¿Será necesario y saludable para los donantes incrementar los límites máximos más allá del vigente 65 años? No lo sabemos. La guía de práctica clínica sobre el uso racional de hemocomponentes, publicada por el IEDS y el Ministerio de Salud en el 2016, ¿qué tanto se utiliza hoy día y cómo cambió la dinámica de las transfusiones? No lo sabemos, o bueno, no lo sé yo. ¿Debería el país adoptar la tamización masiva para bacterias, plasmodium y arbovirus? ¿Qué ha ocurrido con las discrepancias de grupos sanguíneos, especialmente en el RHD identificadas por CIEVI y notificadas a los actores? ¿Es la ferropenia en donantes de sangre y aféresis un problema para Colombia? ¿Debería implementarse masivamente la inactivación, reducción de patógenos en plasma y en concentrados plaquetarios? Y la que creo yo es si se logra, se acaba esto. ¿Cómo lograr una producción estable y suficiente de eritrocitos maduros a partir de células madre eritropoyéticas estimuladas in vitro? Muchísimas gracias, eso era todo. Bueno, gracias, doctor Miche, por ese contraste que me hizo, por ese collage. Digamos que muestra definitivamente, pues, unas fortalezas y unas oportunidades que tenemos que tener. Como lo manifiesta el doctor Miche, pues obviamente la oportunidad está dirigida básicamente a profundizar más la práctica ya hospitalaria, porque o por lo menos en Colombia, ha descrito o ha planteado más interrogantes a nivel de banco de sangre. Bueno, entonces, mientras van colocando preguntitas, yo le tengo una pregunta a la doctora Mirta. Doctora Mirta, en su experiencia que tuvo o que tiene en Argentina y en el grupo GESIAN, ¿cuál ha sido la principal barrera que usted ha identificado por parte de las políticas nacionales de los estados para que se pueda fortalecer la investigación? Pues obviamente en nuestra área, pero ¿qué ha podido observar? Y sobre todo que usted ha tenido alumnos de otros países, ¿cuál ha sido esa heterogeneidad que se plantea en el momento de hacer una investigación, digamos, de calidad en el área de nosotros de banco de sangre y medicina transfusional? Bueno, yo creo que una de las principales barreras en nuestros países en general es la poca interacción, parece no ser el caso tanto de Colombia, pero la poca interacción entre los grupos de investigación en las universidades con los que hacen asistencial, con los que hacen, por ejemplo, medicina asistencial. Muy pocos de los que hacen medicina asistencial realmente se acercan a las universidades y realizan una investigación de calidad. O a la inversa, tampoco en las universidades prestan esa. En Argentina, por ejemplo, está muy dividido lo que es la investigación básica de la investigación aplicada, lamentablemente. Eso hace que haya algunos casos de investigación básica que son muy buenos, algunos grupos muy buenos, y que sí han desarrollado, por ejemplo, en inmunomodulación tenemos un científico que es sumamente relevante en el país, que es el doctor Rabinovich, que en este momento está desarrollando una empresa para esos productos que hace 30 años que se están investigando aproximadamente, pero
pero en otras áreas es muy difícil lograr esa colaboración entre lo que es básico y lo que es aplicado. Yo creo que esa es una de las barreras más importantes que tenemos, al menos en la región, y es lo que yo más conozco en Argentina, que en los últimos años se está desarrollando. Doctor, una pregunta, ¿y el Garrahan en qué universidad tiene convenio o trabaja? Eh, Porque como es un sanatorio, es un centro sanitario, Es, es un cómo hospital se articula? pediátrico. Bueno, no, Ujú. el Garrahan tiene convenios con la Universidad de Buenos Aires, pero además tiene un departamento de investigación que está haciendo realmente investigación transnacional, que realmente es de calidad en distintas áreas. Eh, Tal vez no en lo que es medicina transfusional, pero sí en otras áreas. Ah, bueno. En Gracias, la doctora. parte de trasplante, en la parte de genética, hay distintas líneas de investigación. Ahora tengo una pregunta, doctor Michel. Doctor Michel, después de explorar y de revisar, digamos, diferentes puntos de investigación o de respuestas de preguntas, eh, como su merced trabaja en una universidad y es docente en esa parte, ¿cuál sería, digamos, para los que están comenzando el camino, cuál sería la mejor forma de orientarlos en la investigación? O sea, vemos que hemos trabajado mucho en la parte de banco de sangre, pero no sé si podemos tener otro camino que tomar, como usted planteaba la parte de los informes del instituto, que cada vez tenemos más información de los hospitales. Entonces, ¿qué otras posibilidades se les podría plantear a ellos, sobre todo los estudiantes de medicina o si tienen conocimiento de enfermería, cómo se puede de pronto orientar ese tipo de investigación? Bueno, doctora Pérez, muchísimas gracias por la consulta. Les hablo yo de mi experiencia, cómo terminé acá. Cuando estaba en el año 2004, en mi segundo semestre de medicina, conocí al doctor Luis Fernando Napoleón Palomino, quien hasta el sol de hoy sigue siendo mi profe. Me ha enseñado un montón de mañas y me ha orientado de manera significativa a que esté encaminado hacia la sangre. Él tenía una línea de profundización en la fisiología del eritrocito, pero uno solamente se podía inscribir después de el sexto semestre. Entonces creo yo que hacer una conexión desde segundo semestre con los estudiantes y mostrarles hacia dónde podrían ir es una estrategia que funciona. Yo inscribí 3 líneas de profundización. Posteriormente hice un internado especial en la Cruz Roja Colombiana, en el banco de sangre, bajo la tutoría del doctor Palomino. Y después de eso, bajo su sugerencia y también bajo la sugerencia de la doctora Adriana Urbina, empecé el programa del doctorado en ciencias biomédicas. Y ahí me alejé un poco de la investigación en sangre porque mi tesis fue sobre leishmanias. La doctora María Marcela Camacho me brindó un espacio y me enseñó con una paciencia infinita todo lo que tenía que saber al respecto. Pero creo yo que ese periodo de oxigenación respecto a la sangre me sirvió muchísimo para tratar de identificar qué era lo que realmente yo quería o me interesaba. Entonces, mostrarle a un estudiante desde los primeros semestres que existe la posibilidad de vincularlo tempranamente es una estrategia que funciona. En la Universidad del Rosario nosotros no tenemos propiamente líneas de profundización, se llaman semilleros. Y los semilleros están supeditados a que existan grupos de investigación reconocidos por Colciencias. Eso sin duda genera una limitante porque nosotros, al menos en la unidad de fisiología, no tenemos un grupo de investigación consolidado. Está en proceso de formación, pero no tenemos un semillero formalmente como si lo tiene el grupo de enfermedades autoinmunes o el grupo de genética, que tiene mucho más, o de neurociencias, que tiene mucho más trayectoria en investigación. Pero uno sigue rápidamente que darle a los estudiantes desde los primeros semestres esa posibilidad de que asistan, vean cómo son las reuniones y puedan vincularse inicialmente de una manera. Trate de leer este artículo, haga usted una presentación de él mismo, genere preguntas
van a ayudar en el proceso. Tenemos en la Universidad del Rosario la posibilidad de que los estudiantes también hagan en el noveno semestre un semestre de investigación en donde se dedicarán específicamente, según el trabajo que hayan hecho previamente en los semilleros, a una tiempo dedicado exclusivamente para ello, y posteriormente, si quieren hacer, pueden un periodo en el internado también de investigación. Hay servicio social obligatorio en investigación, y todo eso habitualmente consolida que la persona que termina allí hace un programa de maestría o un programa de doctorado. Pero creo yo que lo importante es, si uno identifica, los estudiantes son increíblemente curiosos. Cuando uno les plantea ideas, a mí me encanta ver la cara de ellos de, no sé, pero quiero tratar de averiguarlo. Y muchas veces la dificultad que uno como docente enfrenta es que no tiene la infraestructura. El tema administrativo que tocaba la doctora Mirta es fundamental, crítico. Yo recuerdo muchísimo mi profesora del doctorado, la doctora María Marcela Camacho, lidiaba con temas administrativos, siendo ella una investigadora dura y pura, en donde le toca hacer dos cosas. Tuve yo la posibilidad, gracias a bajo la tutoría de ella, de poder hacer una parte de mi doctorado en Göttingen, en Alemania, y veía cómo la situación era completamente diferente. El investigador se dedica a pensar, planear, ejecutar la parte de los experimentos, y el tema administrativo tiene otra persona asociada aquí. Y creo que yo que no es un tema solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Al investigador le toca hacer de todo. Le toca idear la pregunta, dar actividades de docencia, extensión, investigación, lidiar con los temas administrativos. Por ejemplo, para publicar un documento en MinCiencias, se vuelve un proceso complejo. Adicionalmente, si uno quiere establecer trabajos colaborativos con las clínicas y los hospitales, cada una tiene sus propios formatos. Entonces, tengo un formato para la Universidad del Rosario, tengo un formato para la institución 1, tengo un formato para la institución 2 y del mismo proyecto. Me toca presentarlo al comité de ética de uno, al comité de investigación del otro, y esperar unos tiempos que yo digo, eso no es lo que yo quiero. O sea, todo mi ATP no quiero desperdiciarlo en este tipo de cosas. Si hubiese alguien que me ayudara con este tipo de circunstancias, yo viviría eternamente agradecido para gastar mi energía en lo que realmente a mí me interesa. Estoy seguro que hay muchísimas personas que tienen múltiples habilidades. Yo tengo una capacidad muy reducida para ellas. Ahora, soy disciplinado, tengo un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, lo cual hace que si me enfoco en algo, lo termino ejecutando. Pero aquí a uno le toca ser polifacético, y el que mucho abarca, poco aprieta, y eso reduce las posibilidades. Entonces, creo yo que esos serían, desde mi perspectiva, las formas de motivar a las personas y mostrarles a un tutor. Yo creo que no sería lo que soy hoy sin el doctor Luis Fernando Palomino. Él, hasta hoy, yo tengo preguntas y él muy gentilmente saca un espacio de su agenda y nos reunimos y me dice, mire, mi perspectiva es esta, quizás contemple tal posibilidad. Creo que tener la posibilidad de que un profesor durante más de 20 años, sin ningún compromiso académico, le siga abriendo a uno el espacio, eso no tiene precio, y eso, mi agradecimiento infinito por ello. Sí, el doctor Micho tocó un punto muy importante y también la doctora Mirta lo mencionó, que es la mentoría. Y afortunadamente, Exacto. pues en nuestros medios, pues nosotros que la mentoría sea un poco altruistas, y como tenemos la donación, y como dice el doctor Micho, nosotros hemos tenido también nuestros mentores. Yo también por mi parte he tenido mentores, que ha sido el doctor Cortés inicialmente, y también con él hemos conseguido compartiendo, interaccionando. Y obviamente algunos mentores que he conseguido en Barcelona. Obviamente hay una fuerte escuela con la maestría que ellos han hecho de medicina transfusional acá en Latinoamérica. Ha sido muy fuerte. Ahí ha sido el doctor Joan García y el doctor Muñiz en la parte de inmunohematología, que es lo más complejo. Doctora Mirta, acá están planteando una pregunta que es súper interesante. ¿Cuántas investigaciones han surgido por parte de los estudiantes de todos los países luego de la formación en el curso de investigación clínica y epidemiológica? Sobre Bueno, todo en la primera cohorte. sí. Claro, bueno, de la primera cohorte yo no estuve a cargo. Yo he sido docente, Ah, pero no sí. estuve a cargo. Sé que sí han presentado trabajos en el último congreso del GESIAM.
Sí, esa primera cohorte ha presentado trabajos allí. Y sé que individualmente algunos de ellos están trabajando en investigación, pero realmente no podría decirles en este momento qué trabajos se están realizando. Sí presentaron o sea, no lo tengo en este momento en la memoria, sí hicieron una presentación en Argentina, en Buenos Aires este año, donde al menos 4 de ellos estaban trabajando actualmente en distintos proyectos de investigación, pero no sé exactamente a qué se trataba cada uno, no lo recuerdo, pero al menos 4 proyectos estaban en curso. bueno, para el doctor Miche tenemos otra pregunta que ya es una pregunta acá muy local de Colombia. Dice que Micencias acá en Colombia tiene actualmente abierta una convocatoria por sistema general de regalías por una cuantía alrededor de perdón, para recursos de 100.000 millones a 36 millones de pesos colombianos. ¿Cómo ayudar a los bancos de sangre a generar insight que les permita presentar proyectos de ciencia y tecnología a convocatorias nacionales e internacionales? Entonces, no sé cómo podemos ahí Gracias. orientar la Sí, pregunta. fantástica pregunta, doctora Caicedo. Muchísimas gracias. Creo yo que el paso número uno es conocer la información. Muchas veces hemos identificado que la información está disponible en la página web, pero llegar a ella no es tan intuitiva, salvo que uno esté en el ámbito de investigación, consultando regularmente en MinCiencias, es difícil que uno pueda decir, bueno, ¿y qué convocatorias actualmente están abiertas? Entonces, creo yo que publicitar las convocatorias para las distintas modalidades sería la primera estrategia. Nosotros en la Universidad del Rosario tenemos una vicedecanatura de investigaciones que, bajo el liderazgo del doctor Pardo, regularmente nos indica, mire, se abrió una convocatoria para tal actividad. Y otra de las dificultades, o más bien limitaciones que muchas veces hemos establecido con esas convocatorias, es que tratan de implicar que haya más de un participante involucrado. Me explico, tiene que haber un instituto, tiene que haber una universidad, tiene que haber una entidad de otro componente, idealmente gubernamental. Entonces, generar esa estructura tripartita no siempre es fácil. Creo yo que, al menos en el caso de la Red Nacional de Sangre Colombiana, se podría ejecutar, todo es que el Instituto Nacional de Salud tiene una política de publicar los datos relevantes para los actores, tiene la confianza tanto de los bancos de sangre como los servicios de gestión pretransfusional y tiene a varios investigadores trabajando en las universidades. Mm, Nosotros intentamos. Aquí yo debo confesar que esa es una de las actividades que yo nunca me he ganado una convocatoria de Colciencias, así que es una limitante. Creo yo que debería hablar de esto alguien que lo haya hecho, Ujú. haya resultado exitoso, pero pues bueno, les cuento mi experiencia particularmente en este caso y es cuando en el año 2018 se generó una convocatoria precisamente que consideramos podíamos aplicar la Universidad del Rosario, el Instituto Nacional de Salud y el Hospital de Medellín, Fundación Carta Infantil. Hicimos un trabajo colaborativo para tratar de identificar cuáles son las repercusiones de la infección por HTLV en los pacientes. El Ujú. documento, como les digo, eso a mí personalmente, a mí me gusta pipetear, me gusta pensar, pero esta actividad de ponerse a cambia el formato aquí, cambia el formato allá, llene aquí, la diligencia de la carta de esto a mí personalmente no me gusta, me parece extremadamente agotador. Creo yo que hay gente mucho más competente que yo para lidiar con ese tipo de actividades. Al final involucró un trabajo significativo de todas las partes y cuando se presentó el proyecto, pues no resultó elegible, porque de nuevo la doctora Mirta enfatizaba eso, hay muchas ideas, pero pocos recursos. Entonces creo yo que el ministerio trata de hacer su mejor trabajo para identificar cuáles son los proyectos que ven mayor potencialidad, pero pues en este caso, doctora Caicedo, creo yo que el paso número uno sería promover la notificación de estas acciones e intentarlo varias veces, pero conformar un equipo que tenga varias personas para que haya mayor probabilidad de éxito.
Gracias, doctor Michel. La doctora Marisabel está levantando la mano, entonces haríamos el micrófono y si es posible que nos coloque la cámara, gracias. Marisabel Bermúdez. Es que no le deja abrir ni el micrófono ni la cámara. Y ahora sí, perdón, y ahora sí, Ah, y ahora sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada, pues muchas gracias a Covasmed por este espacio, me parece fenomenal y lo disfruté muchísimo. Gracias, doctora Mirta, por compartirnos todas sus experiencias y gracias, doctor Mitchell, porque siempre es un honor sentirte parte de mi equipo, además, porque aprendo siempre mucho de ti, así que muchas gracias. Yo solamente quería, más que una pregunta, quería hacer como una reflexión a partir de lo que justamente los dos conferencistas hoy muy bien seleccionados, además por Acobasmed, nos compartieron. Y es que, pues es bastante, o sea, cuando uno empieza a encontrar los peros burocráticos en ambos países o en toda América Latina, es fácil desmotivarse para investigar, esa es la verdad. Pero creo que parte de lo que mostraron también ambos conferencistas y Michel muy en el marco local colombiano, muestra la necesidad de seguir mostrándonos y mostrar las cosas que hacemos. Yo sé que es un trabajo difícil y a los participantes de esta reunión quiero, es más bien como invitarlos a, es un trabajo muy de corazón y muy de ganas, porque como dice el doctor Mitchell, presentarse a una convocatoria no es nada fácil, hacer todo el trámite no es nada fácil, pero realmente no es solamente lo fácil, sino lo necesario, porque en América Latina tenemos miles de experiencias, pero infortunadamente no publicamos y eso es una cosa que yo realmente en público debo agradecerle mucho al doctor Mitchell, que es el que me motiva permanentemente y casi que me presiona sutilmente para avanzar y publicar las cosas. Así que no, muchas gracias. Me parece que es un espacio muy interesante y muy bien seleccionado el tema. Me parece que es relevante. Uno no percibe lo urgente, sino mejor dicho, estamos contestando siempre lo urgente y esto Urgente. es importante y esto es prioritario. Entonces, pues ojalá que todos quedemos muy motivados con la experiencia que nos han mostrado y que además también felicito de pasadita al doctor José Arnulfo, que es muy juicioso también y hace siempre la tarea. Yo creo que eso es lo que necesitamos, mucha más gente mostrando la experiencia. Gracias por el espacio. no, gracias por el aporte de la doctora Marisabel, muy pertinente el punto. ¿El doctor Michel nos quiere dar otro aporte? Sí, recordando un poco una actividad mientras la doctora Bermúdez hablaba respecto a las convocatorias internacionales. Miren, yo tuve la posibilidad cuando Acobasmed me brindó el honor de ser el presidente del Congreso de Barranquilla en el año 2018 de conocer a una de las que en este momento es referente internacional de contaminación bacteriana, una colombiana, la doctora Sandra Ramírez, quien es codirectora junto con el doctor Carl McDonald de los NHS en el Reino Unido del subgrupo de bacterias. Y ellos muy gentilmente, y fue un contraste total. ¿Qué quieres hacer? ¿Necesitas dinero? Listo, ¿quieres dinero? Te lo conseguimos. Y me consiguieron una convocatoria. La Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea está interesada en que Latinoamérica trabaje y publique sus resultados. ¿Qué necesitan? Plata, listo. En un formato. Y ahí es donde yo digo, en Europa y en los Estados y en Norteamérica, las circunstancias son sencillas. Tenemos una pregunta, ¿cómo llegamos de la vía más rápida? Un formato de una página y media. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto necesitas? Y en una semana dijeron, listo, la plata está. Y yo, ¿de verdad? Ok, bueno, maravilloso. Ahora empecemos a trabajar. Y ellos me consiguieron los recursos y yo debo admitir que pasé una vergüenza gigantesca porque a las dos instituciones que les pedí que ejecutáramos el proyecto nos encontramos. Tuve colaboradores en ambas instituciones que movieron cielo y tierra institucional para tratar de sacar adelante ese proyecto y el comité de ética, el comité de investigaciones, los formatos 1 y 2, al punto de que llegaron a decir fue un tema reputacional. En este momento no le conviene a las instituciones indagar sobre ese tema, así que pues muchísimas gracias por el interés, pero no.
Y Qué lástima. yo tuve que pasar por la vergüenza de decirle a la sociedad internacional. La sociedad internacional me postergó 2 años los recursos. Me dijo, ok, ¿tienes dificultad? Listo, te cedo un año, porque me interesa lo que tú haces. Quiero que publiques datos. Y la segunda vez dije, no, lo siento, o sea, yo no puedo, o sea, se me cae la cara de vergüenza como investigador colombiano, seguir frenando recursos que pueden, esto es una competencia internacional y que pues nosotros tengamos la posibilidad y la desperdiciemos, no sé, de pronto y formo parte de ello. Yo he interactuado con varios actores en el país que me dicen, mire, doctor, quisiera investigar en tal cosa, y yo sí, adelante, vamos, trabajemos en equipo. Este año tuve una interacción con dos investigadores que, como mencionaba la doctora Bermúdez, esto es más de pasión y de amor que lo que uno eventualmente pueda recibir de retribución económica. Sacar un espacio de su tiempo que es bastante limitado para generar un documento. Dijeron, no, no sabemos cómo empezar, ¿nos ayuda? Yo sí, claro, en lo que pueda servir. Hicimos el documento, que creo yo es lo más difícil, y después por un tema administrativo de quién se encarga de este componente, pues no se va a ejecutar y hasta el sol de hoy, pues esa publicación que ya está aprobada, no ha salido publicada por unas limitaciones. Entonces creo yo que afuera hay muchas posibilidades, pero sí internamente tenemos que organizarnos para no quedar mal como país porque, y como Claro. Latinoamérica, porque eso le hace muchísimo daño a la visibilidad. Los investigadores de afuera simplemente dicen, bueno, yo sé que tú quieres, pero pues con tu grupo no se puede, así que gracias. Sí, doctor Michel, esa es una de las posibilidades que podemos presentar. La doctora Olga Caicedo también está levantando la mano, que es una pregunta respecto al tema. Sí, no, hola, buenas noches. Más que una pregunta es como una reafirmación a lo que está diciendo el doctor Michel García. Primero que todo, felicitaciones a ambos. Excelente que los bancos de sangre en Colombia puedan darse cuenta que sí pueden hacer investigación y que sí pueden presentarse a convocatorias y no dejarse llevar del día a día, que es lo que les dificulta poder hacer a este tipo de actividades, ¿ya? Porque se van por lo del día a día, por lo urgente, como decía María Isabel. Y mira que aquí hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, en este momento hay una convocatoria abierta de la ABC y de la ARP de los Estados Unidos, donde están diciendo, vamos a entregarles a los bancos de sangre $40,000 para que hagan actividades de promoción. Y me llama la atención porque muchos bancos de sangre todo el tiempo están diciendo, necesitamos recursos para promoción, no hay quien nos financie hacer promoción, ¿cómo hacemos? Y salen esas convocatorias y obviamente yo me doy cuenta porque mi trabajo, en donde yo trabajo, mi trabajo es todo el tiempo estar buscando convocatorias y estar buscando aliados estratégicos. Y entonces ayer hablaba con un banco de sangre y yo le decía, y no hemos encontrado el banco de sangre con cuál presentarnos a esta convocatoria, qué dolor. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas es interesantes y mira que también salen convocatorias en las cuales se puede trabajar con instituciones gubernamentales. De hecho, en este momento hay una convocatoria abierta que es del Fondo de Innovación para el Desarrollo, donde inclusive son unas convocatorias que tienen varias etapas y hay una que es para la transformación de políticas públicas y dan recursos en forma de subvención hasta por 500,000 euros. Entonces nosotros decíamos, bueno, qué factible es poder presentar esa convocatoria con el Instituto Nacional de Salud, donde se pueda ver los términos de referencia de ese tipo de convocatorias y poder aprovechar estos recursos que están entregando y son convocatorias que están vigentes todo el tiempo, todo el año, son permanentes. Entonces sí me parece extremadamente importante esos espacios donde le dedicamos a todos los que somos del sector, oye, recursos hay, pero hay que saberlos buscar y también hay que saber con quién aliarse, porque eso también lo evalúan las personas que están al otro lado, los financiadores. Ellos evalúan muchas cosas, no solamente es querer presentarme porque me quiero presentar, sino porque cumplo con los requisitos, porque sé con quién lo puedo hacer, porque lo puedo cumplir, porque después toca responder por el dinero que se entrega. Entonces, todos esos temas son muy interesantes y sí, espectacular estos espacios donde se pueda trabajar y ojalá se pueda conseguir, que de esta reunión se puedan conseguir aliados y uno termine diciendo, mira, ya podemos trabajar con estos, estas personas están interesadas, podemos hacer esto. Muchas gracias.
Bueno, no sé si haya más preguntas en el chat, no veo más preguntas. De todas maneras, yo creo que ya podemos ir concluyendo. Yo creo que los aportes que nos han dado tanto las personas que han Perdón. participado. Sí, claro, dime. Sí, quisiera destacar que creo yo en Colombia, al menos que yo tenga trazabilidad, los expertos en ganarse convocatorias en el país son los investigadores del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología y Salud. Si no me equivoco, el doctor Camacho y su grupo han recibido más de 650.000 millones de pesos en ello. Entonces creo que invitarlos a ellos para que nos cuenten un poco de cómo se hace para ganarse las convocatorias. Creo yo, pues hay que imitar a los exitosos y pues cuáles son los trucos, ¿no? Siempre hay una vía larga para cumplir las cosas y otra vía un poco más corta de aquella persona o grupo que ya ha pasado por una serie de dificultades y dice, mire, por aquí no se meta, porque creo yo, al final todos queremos trabajar en el mismo sentido y es visibilizar los datos de Colombia, de Latinoamérica, porque al menos individualmente creo que hay muchísimo por mostrar. A mí me resulta muchas veces frustrante cuando estoy en las reuniones de la Sociedad Internacional y preguntan por alguna cosa y bueno, y Latinoamérica, yo sí, aquí estoy, pero pues yo no soy Latinoamérica, somos muchísimos, pero y siempre nos dicen, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué tienes para mostrarnos? Te vamos a dar la oportunidad, pero necesitamos que nos reunamos como grupo para trabajar y generar resultados. No, no sé si de pronto la doctora Mirta nos queda otro aporte respecto a ese tema. Estaba pensando justamente en lo que decía Michel García sobre los espacios que tenemos, los temas que tenemos que identificar como Latinoamérica para realmente hacer un esfuerzo conjunto y presentarse a este tipo de oportunidades que se encuentran de pronto desde el exterior, ¿no es cierto? Hoy acá presentaron dos casos. Michelle contaba cuando sí tenía una posibilidad de adquirir fondos desde el extranjero, pero localmente no encontró apoyo, ¿no es así? Y por otro lado, Olga, creo que es, Olga Caicedo, nos estaba diciendo, bueno, hay una oportunidad local, pero no encuentro quienes se sumen a este proyecto de promoción. Yo creo que desde Latinoamérica podemos encontrar causas comunes, o sea, cuestiones comunes, donde realmente podamos identificar centros importantes en Latinoamérica que puedan contribuir a puntos que son, digamos, calientes, como puede ser la promoción en donación de sangre, donde no tenemos, por ejemplo, donaciones voluntarias en todos los países y repetidas. Entonces, ¿qué fondos hay en eso y qué se puede lograr? Yo creo que es un campo que hay que explorar dentro de GESIAM, hay que trabajar mucho más en eso, pero no es imposible de lograr. Por eso creo que este tipo de reuniones deben ser, y este tipo de trabajos deben ser cada vez más frecuentes para lograr esa masa crítica de la que hoy hablábamos. Bueno, solamente eso, pero hay mucho para hacer todavía. Sí, lo que dice la doctora es verdad. En algún momento, primero se debe dar un espacio para que se pueda crear una dedicación exclusiva a la investigación, porque obviamente combinar la parte asistencial y la parte de investigación, eso es posibilidad de que un trabajo que pueda salir rápido por un tiempo más, porque obviamente el día a día uno lo desgasta. Y número dos, yo creo que también se deben crear como que unas rutas para que no sean tan difíciles desde el punto de vista administrativo, digamos, lo que comenta el doctor Miche también, yo lo vivo también a veces, y lo que pasa es que ya depende de la personalidad si uno piensa gastar los ATP en eso o decide tomar otro camino. Entonces, eso es verdad y digamos que lo que tenemos que comenzar a hacer, y obviamente pues muy buena la recomendación del doctor Miche, vamos a buscar un espacio para que de pronto el próximo año, el primer semestre, las personas del IRBIC nos puedan dar algún tipo de experiencias exitosas. Digamos que en este espacio lo que estamos buscando era como abrir como un espacio para poner varios argumentos, para, digamos, hacer una descripción de la situación que tenemos en el país y obviamente con el contraste que tenemos con GESIAN.
Y eso era el objetivo pues, de este espacio, digamos, de este webinar. Bueno, entonces a todos les agradezco, a la doctora Mirta le agradezco mucho porque obviamente allá en Argentina es mucho más tarde, son 2 horas más tarde. Al doctor Mitchell, a todas las personas que se han estado conectados, digamos, ya llevamos casi completar 2 horas, ya es la hora de la cena, ya es la hora de las actividades. Y bueno, los invito a que estén pendientes de próximos webinars que vamos a hacer nosotros. Digamos que con la conducción de la doctora Astrid Coronado, que es la presidenta de la Junta, estamos activos en esta parte de mantener la educación continuada. Vamos a verificar pues lo que dice el doctor Mitchell, porque creo que deben haber otros videos, lo que pasa es que de pronto no se han publicado con respecto a las actividades de capacitación. Y obviamente, pues de nuevamente agradecemos a la doctora Mirta toda su exposición porque de ambas asociaciones nos fortalecemos, aprendemos, porque obviamente hay personas que han podido trabajar mucho más de forma más específica, áreas de básicas, que nosotros también necesitamos también comenzar a explorar. Y obviamente, pues esas preguntas que se desde el punto de vista básico van a tener un reflejo en la parte de la práctica clínica que ya otras personas o otros investigadores se van a hacer esa interfaz. Entonces les agradezco mucho. Los invito a todos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de Acobasmey, de GESIAN, de las convocatorias que hay. Invitarlos a que pertenezcan a la asociación. Digamos que de pertenecer a estos tipos de asociaciones hay un acompañamiento y crecimiento profesional. El objetivo de nosotros es buscar siempre que los profesionales cuenten con un espacio de educación continuada que no la dan las universidades o que a veces la educación formal es difícil por los costos. Entonces, es la invitación a que nos sigan y que estén pendientes de sus actividades. De antemano, vuelvo y repito, muchas gracias a la doctora Mirta por su exposición, al doctor Mitchell, a la Junta Directiva de Acobasmed, a todos los personas que se conectaron, que nos acompañaron. Y les deseo buena noche y para la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.